Muy bien. Bueno, pues encantado de estar aquí y de hacer la presentación de lo que es el máster de Comercio Internacional en Dirección de Comercio Internacional en su novena edición ya. ¿Vale? Ya llevamos unos cuantos años y ya podemos decir que ya somos mayores de edad en estos lares, ¿no? Eh, bueno, antes de entrar un poco en lo que es el programa, presentarme yo. Mi nombre es Santiago Arrechea, como ha dicho Román. Soy profesor, tutor y codirector del programa, del máster, y soy miembro de un equipo que trabajamos con una marca, ATD Consultores, y que nos dedicamos al asesoramiento de empresas en su proceso de internacionalización en España y en la formación en comercio exterior. ¿Vale? Es importante que haga esta aclaración en la medida en que nuestro trabajo está centrado 100% en el mundo de la internacionalización de la empresa. Esto es importante. Y lo vamos a ir viendo porque es importante. Y voy a tratar de transmitirlo en la explicación un poco del programa, ¿no? Tal y como se convocaba para esta sesión, vamos a hablar de metodología, vamos a hablar de objetivos, vamos a hablar del perfil del alumno, es decir, los compañeros que nos vamos a encontrar, y vamos a hablar del programa. ¿Vale? Metodología. Me gustaría empezar diciendo algo que puede que lo digan muchos programas online, ¿vale? Pero que es la absoluta realidad, ¿eh? Es un programa eminentemente práctico, ¿vale? Está elaborado por personas que sí somos academicistas en la medida en que tenemos diversas titulaciones y mucha formación académica, ¿vale? Pero va a primar siempre la visión práctica, es decir, la visión real del mundo de la empresa, ¿no? Y cómo se internacionaliza. ¿Vale? Eso es para nosotros absolutamente primordial. ¿Vale? Es un programa online y por lo tanto estamos hablando de una formación 24 horas, 7 días a la semana. ¿Vale? Lógicamente, esto no significa que el profesor está las 24 horas dando una sesión, ¿vale? Sino que el alumno tiene a su disposición todas las herramientas del programa las 24 horas del día y los 7 días de la semana, lo cual es tremendamente positivo. ¿Vale? Es un programa interactivo, dinámico e interactivo. ¿Vale? Dinámico e interactivo en la medida en que lo que pretendemos es que el alumno encuentre siempre una guía, una tutorización y un acompañamiento tanto del profesorado como del resto de alumnos del programa. ¿Vale? Es muy importante esto, puesto que estamos nosotros en todo momento transmitiendo nuestra propia experiencia en el mundo real y es muy importante que sea, por lo tanto, interactivo. Desde luego, profesor-alumno. ¿Vale? El aprendizaje, como antes decía, es tutorizado y guiado, ¿okay? Pero es un aprendizaje muy autónomo e independiente y el alumno va a tener todas las herramientas a su disposición para que sea posible, ¿no? Iremos abundando un poco en este aspecto, ¿eh? Voy a hablar un poco de cuáles son las herramientas que el programa utiliza, ¿okay? Para ese aprendizaje. Primero hablamos de presentaciones en streaming. Cada uno de los distintos componentes del programa, las asignaturas, los módulos, luego voy a entrar en detalle en cuáles son y cuál es exactamente el contenido, va a tener una serie de presentaciones. La primera inicial, una descripción del módulo y asignatura en vivo. Es una presentación que está grabada. Y va a haber sesiones en las cuales el profesor va a explicar el contenido, ¿okay?, del material de ese módulo. ¿Vale? Esto es muy importante, pero sobre todo es importante porque se va a quedar grabado. ¿Vale? Y entonces volvemos otra vez a las 24 horas, 7 días a la semana.
¿vale? Es decir, si bien a nosotros nos gusta que nos atiendan cuando hablamos, lo cierto es que el alumno tiene la opción de verlo en su casa a las 3 de la mañana, o a las 7 de la mañana, o a las 6 de la tarde, en el periodo que corresponde a cada uno de los módulos, ¿vale? Es importante, ¿vale? Y va a haber sesiones en las que no solo son clases magistrales o es una sesión descriptiva magistral, sino en la que en vivo va a poder haber un intercambio pregunta-respuesta con el profesor, ¿vale? Pero, insisto, no existen clases en el modo lectivo tradicional, en el modo presencial. Existe una serie de sesiones que están convocadas con antelación, en donde en vivo y en tiempo real el profesor se dirige al alumno, ¿vale? Pero son clases esporádicas, no son continuas. Esto es muy importante. El alumno, insisto, va a tener todo el material y todas las herramientas para poder hacer el seguimiento del curso, ¿no? Y lo cierto es que la experiencia nos está demostrando que así es, ¿no? Bien, vamos a tener chats. ¿Y qué son chats? Pues los chats yo creo que ya la audiencia lo conoce. El chat es una relación en vivo, pero por escrito, ¿eh? No con visión de la otra persona. Y en el chat participan tantas personas cuantas sean necesarias. El profesor y los diversos alumnos participantes, ¿vale? ¿El chat se queda grabado? Sí, de nuevo, se queda grabado, ¿vale? Esto es importante, todo se queda grabado, por eso decimos que es una formación 24 horas, 7 días a la semana. Bien, va a haber otra herramienta que llamamos los foros, muy importantes. Y son 3 tipos de foros, ¿vale? Para cada una de las materias, asignaturas o módulos que consta el programa y que ahora desmenuzaré, ¿vale? Foros. Uno primero, instrucciones a seguir para cada uno de los módulos, qué temario estudiar, qué ejercicios realizar, qué días hay que entregar, etcétera, ¿vale? Es lo que llamamos el foro de bienvenida del módulo en concreto, ¿vale? Va a haber un foro de debate, ¿eh? Se va a poner un tema de absoluta actualidad y que tenga que ver con la materia de estudio, ¿eh? Y vamos a solicitar a los participantes que den su opinión al respecto, ¿eh? Aquí no se va a puntuar, no se va a calificar, ¿eh? Lo mejor o peor que cada uno opine. Son opiniones libres, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta la materia de estudio en ese momento, ¿vale? Ese es el foro de debate, ¿vale? Y hay un foro adicional, que es el foro de dudas y consultas. En muchas ocasiones estamos incorporando artículos, links, opiniones, etcétera, de profesionales o de sucedidos en la vida real, ¿okay?, sobre la materia en cuestión, ¿okay? Entonces, vamos a utilizar el foro de dudas y consultas, ¿okay?, para transmitírselo a los alumnos, ¿vale? Y también ese foro nos va a servir para que cualquier alumno, ¿okay?, ponga sus dudas y consultas y el resto del alumnado pueda participar de su lectura, tanto de la pregunta como de la respuesta. Por lo tanto, 3 foros: bienvenida, debates y el foro de dudas y consultas, ¿vale? Más instrumentos que va a haber. Por supuesto, hay ejercicios. Cada uno de los módulos o asignaturas tiene ejercicios. Y va a tener 2 tipos de ejercicios. El primero, que es tremendamente interesante y que ayuda mucho a la comprensión del temario, son los que llamamos autoevaluables. ¿Y autoevaluables por qué? Porque la propia máquina, la propia plataforma, que ya tiene las instrucciones de cómo corregir las respuestas del alumno. Y el alumno va a poder hacer esas pruebas tantas veces cuantas quiera, ¿vale? Además, ese va a cubrir todo el temario en cuestión de ese módulo. Por lo tanto, el alumno no tiene más remedio que conocer el temario para contestar bien a esas preguntas del autoevaluable, ¿vale? Es una herramienta que ha resultado
tremendamente exitosa y muy valiosa para el aprendizaje del alumno. Son los ejercicios autoevaluables. Cada uno de los módulos, cada una de las asignaturas va a tener también los ejercicios evaluables. ¿Y evaluables por qué? Porque son evaluados por el profesor. Es decir, son corregidos y el profesor entregará el feedback, ¿okay?, de ese ejercicio al alumno. Cada uno de los módulos o temas va a tener entre 2 y 3 ejercicios, depende de cuál sea el módulo en cuestión. Bien, a todo esto se le va a unir lo que llamamos el proyecto. El proyecto es una parte muy sustancial y muy importante de este máster, ¿vale? Y no es un proyecto al final, no, es un proyecto que se empieza a ejecutar desde el principio, desde el puritito principio, como dicen los mexicanos, ¿vale? Es decir, que cuando empezamos a estudiar el primer tema, el primer módulo, la primera asignatura, vamos a simultanear con la preparación de nuestro proyecto de internacionalización, ¿vale? Es lo que llamamos el módulo 8 del programa, ¿vale? Muy importante. Y cada uno de estos, este proyecto tiene 7 etapas y cada una de estas 7 etapas, ¿okay?, contempla la realización de un ejercicio y un entregable, ¿vale?, que va a ser un ejercicio, ¿okay?, revisado por el profesor, ¿okay?, y entregado el feedback al alumno, ¿vale? Esto es muy importante y yo pido desde ya a todos los oyentes y que vayan a participar en el programa, ¿okay?, que se den cuenta que en cada uno de los módulos del programa, además del módulo en cuestión que estamos estudiando, sea logística, sea marketing, sea finanzas, sea fiscalidad, que ahora los explicaré, además vamos a tener la construcción del proyecto de internacionalización. Un proyecto precioso, vamos a internacionalizar una empresa, ya sea real, ya sea ficticia, ¿okay? Al principio se pedirá a los alumnos que digan qué tipo de empresa es la que querrían trabajar. Puede ser algo en lo que ellos están trabajando, como muchos alumnos han hecho. Han escogido la propia empresa en la que trabajan. O algunos alumnos han escogido aquel proyecto que tenían en la cabeza desde hace mucho tiempo que les hubiese gustado emprender. Perfecto, se hace. Siempre tiene que ser un proyecto de internacionalización, ¿vale? Es decir, de abrir, ¿okay?, una expansión o una iniciación de negocio en el exterior, ¿vale? Eso siempre, pero con la tutorización y guía del profesor. Es un proyecto muy bonito y hay que explicar con verdadera vehemencia, yo diría, que este proyecto es lo que trabajamos con las empresas reales, ¿eh? Las empresas reales, cuando nos sentamos con ellos, es para ayudarles a elaborar un plan estratégico e implantarlo, ¿vale? Pues esto es lo que hacemos en el programa máster, en su módulo 8, el proyecto de internacionalización. Por lo tanto, todos los que participemos en este programa vamos a internacionalizar una empresa, un proyecto, ¿vale? Ya sea la venta de producto, ya sea la venta de servicio, ya sea en Alemania, ya sea en Australia, ya sea en Norte de África, en América, donde fuese, ¿vale? Y vamos a estudiar todo. Ahora hablaremos un poquito del programa y en qué consiste cada uno de estos temas, ¿no? Bien, cada uno de los módulos, ¿en qué consiste? O qué incluye, por así decirlo. Cuando decimos módulo, nosotros llamamos módulos, se puede traducir con asignatura, ¿vale? Bien, pero nos gusta hablar de módulo. Va a tener la guía del alumno, es decir, que el alumno tiene delante en la plataforma, ¿okay?, la explicación de todos los aspectos importantes de ese módulo. ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué ejercicios va a haber? ¿Cómo se va a evaluar? Etcétera. La guía del alumno sobre ese módulo, ¿vale? Va a tener los temarios completos de cada asignatura, de cada módulo. Cuando hablamos de temario, estamos hablando del tronco principal como tema, como temario, como estudio, de cada uno de los módulos. ¿Y por qué le llamo tronco principal? Porque el alumno va a tener a su disposición
mucho más material adicional, que lo llamamos herramientas de consulta, ¿vale? Y que muchos de ellos es muy importante esas herramientas, pero no deja de ser tronco principal el temario de cada una de las asignaturas, ¿vale? ¿Qué más va a tener el alumno? Vídeos, webs, bibliografía de referencia, un documento por si quiere seguir analizando cosas adicionales a las que les estamos dando como herramientas de consulta y como temario principal, ¿vale? Por lo tanto, es tremendamente rico en contenido, ¿eh? El temario de este programa. Muy rico. Tenemos muchísima información, muchas fuentes de información. Sin duda ninguna, si hoy en día acudimos a Internet, ¿okay?, y buscamos, por ejemplo, logística internacional, bueno, pues nos va a aparecer información por todos lados, apabullante de logística internacional. Lo mismo si hablamos de marketing internacional. Una de las cosas que hace la formación, es aprender a discriminar qué tipo de información es la que voy buscando. ¿Cuál es la importante, la crítica? Eso es fundamental y en el mundo de la internacionalización lo va a ser, porque cuando yo decida qué mercado quiero acceder, tendré que conocer cómo son los componentes de ese mercado. Y necesito saber qué información es la crítica de cada uno de los mercados para mi producto o servicio que quiero comercializar allí, ¿vale? Por lo tanto, el manejo de la información es absolutamente necesario, crítico. Bien, bueno, pues tenemos este material complementario muy rico en contenido, como decía, ¿no? Objetivos. Bueno, cuando veamos un poco el programa vamos a entenderlo bien, pero el objetivo básico de este máster, y yo lo pondría por encima de todo, ¿okay?, es conocer la planificación estratégica de la internacionalización y su implantación, ¿okay? Es decir, no me vale con conocer cómo se planifica. No. Se planifica para ejecutar, ¿vale? Por lo tanto, vamos a planificar, pero luego tendremos que ejecutar. Y para ejecutar hay tareas, ¿okay?, concretas que tendremos que acometer y realizar. Vuelvo a insistir que esto es producto básicamente de nuestra experiencia en el mundo real. Yo personalmente llevo desde el año, bueno, es que ya no, ni los años, pero dedicado al mundo del asesoramiento internacional, de la formación, desde el año 98 concretamente. Pero porque antes yo trabajaba en ámbitos internacionales, en Estados Unidos, en Marruecos, donde he vivido, ¿vale?, donde he tenido que llevar y hacer operaciones internacionales, en Europa, en diversos sitios, pero sobre todo las estancias en Estados Unidos y en Marruecos, dos mercados tan distintos, ¿no?, para nosotros. Pero son cientos de empresas de diversos mercados, ¿eh?, y hacia diversas latitudes a las que hemos estado trabajando y seguimos trabajando, ¿vale? Sí comentar que, bueno, mi formación en el ámbito del asesoramiento y de la formación proviene fundamentalmente del ámbito de trabajo con ICEX, ¿vale? ICEX es el Instituto de Comercio Exterior en España, que depende del Ministerio de Economía y es, por así decirlo, la institución decana en cuanto a lo que es la ayuda a la internacionalización española, ¿vale? Trabajo también y trabajamos, mis compañeros y yo, con otras instituciones de impulso nacionales, Extenda en Andalucía, IBACE en Valencia, las cámaras de comercio, ¿vale?, y la Cámara de Madrid, con quien llevamos colaborando años y años, y no solo como formación, sino también como asesoramiento, ¿vale?, con muchas empresas que van pasando por Cámara Madrid. Cámara Madrid es una de las instituciones decanas, ¿okay?, en la ayuda a la empresa madrileña, ¿okay?, en su proceso de internacionalización. Muchas certificaciones, muchísimos, pero no solo es certificación o tramitación burocrática, no, sino que también hace procesos de asesoramiento y consultoría a las empresas para el establecimiento en diversos mercados, ¿vale? Bueno, entonces es una labor de muchos años y con muchísimas empresas. Más objetivos. Queremos dar a conocer bien el entorno y el mercado, ¿vale?
en el entorno en donde se sucede el mundo de la internacionalización. Yo creo que hoy en día cualquier persona que haya abierto un periódico, que vea algunas noticias, que tal, se da cuenta de la importancia que es el comercio internacional. Quiere decir, hoy en día en cualquiera de nuestras habitaciones en las que estemos ahora mismo, si empezamos a mirar todos los productos que tenemos a nuestro alrededor, pues español será un porcentaje muy pequeño de la totalidad de los productos que tengamos ahí. Empezando por el ordenador, las gafas, el teléfono, la mesa, la pared, la pintura, los ladrillos, eso sí, españoles normalmente, pero bueno, también la piedra, todo, las alfombras, las sillas, las mesas, todo tiene componentes internacionales. Por lo tanto, todo esto significa que existe un comercio internacional de una magnitud tremenda. ¿Vale? Eso es lo que queremos estudiar. ¿Cómo se produce eso? ¿Vale? Por lo tanto, queremos estudiar un poco el entorno. Es hoy en día, perdón, pero estoy en medio de un proceso de bronquitis. Pero bueno, me permite por lo menos expresar. Los mercados. Hablaremos de muchísimos mercados, ¿sabes? Esos que hemos dicho al principio. Pues Europa es un entorno en donde España está inmerso y gran parte de nuestro comercio internacional es Europa. ¿Okay? Cerca del 70% de nuestras exportaciones van a Europa. ¿Y por qué van a Europa? Bueno, pues es muy sencillo. Es porque estamos en el mismo entorno. ¿Okay? Tenemos libertad de movimiento de capitales, libertad de movimiento de personas, libertad de movimiento de mercancías. Es decir, no hay aduanas. ¿Okay? Bueno, sí los hay, pero a efectos comunicativos nada más. No hay, por lo tanto, todo esto es fácil. Por lo tanto, Europa para nosotros es tremendamente importante para las empresas. Pero donde más empresas españolas van no es a Europa. ¿Por qué? Pues porque las empresas que van a Europa normalmente son las más grandes. Y por eso hablamos del 70% del comercio internacional. Pero no el número de empresas. ¿Dónde van las empresas españolas? Aparte de que está muy repartido el tejido, ¿vale? Pero muchísimas van a Marruecos. Muchísimas. ¿Y por qué? Pues porque es un mercado muy cercano y supuestamente fácil. No tiene nada de fácil. Pero bueno, es el país de donde más empresas se vuelven sin éxito. Pero bien, pero es donde más van. ¿Dónde más van también? Pues van muchas a México, país hermano en Iberoamérica, ¿no? Pues muchas empresas van a México con éxito, sí, éxito relativo, ¿no? Y ya empezamos a abrir ya, aparte de Europa y de estos países, Estados Unidos, Turquía, Brasil, que se ha ido incrementando el número de países de formas tremenda y cada vez más sofisticados, más complejos. Asia, bueno, pues sí, pues en Asia se está haciendo muchas cosas, además de la parte asiática de Turquía y demás, ¿no? 150.000 empresas españolas son exportadoras, nada más y nada menos. Por lo tanto, tenemos una grandísima variedad de objetivos, ¿no? Ahora bien, de esas 150.000, 60.000 no llega, 60.000 son los que llamamos exportadores regulares, que son los que en los últimos 4 años han estado exportando. ¿Vale? 60.000. ¿Vale? Las otras son empresas que entran, que salen, que tal, pero 60.000 son eso. Y el volumen de exportación es muy importante. La economía española es una economía muy abierta. Si sumamos la importación, las exportaciones, la inversión en España y la inversión de españoles fuera, prácticamente el 100% de la economía española lo tenemos abierto. ¿Vale? Por lo tanto, es una economía muy abierta. Venga, sigamos que me estoy enrollando en temas, como te decía antes, Román. Bien, seguimos. Queremos que la gente haga también, elabore un plan de marketing internacional, ¿vale? En donde además del ámbito tradicional, le dé caña al ámbito digital. Que es que hoy en día ya no es una opción, hoy en día es una obligación. La digitalización de la economía, el marketing digital. Es absolutamente obligatorio hablar de todos los ámbitos Hablaremos también de la logística internacional. ¿Quién iba a decirnos hoy, perdón, hoy no, hace 5 años, antes de la pandemia, que la logística iba a ser otra vez, como fue antaño, tan importante como lo es hoy? Pues sí, se ha producido por causas externas un proceso y un fenómeno de estrangulamiento de las economías y ha hecho
hoy en día que la logística sea tremendamente importante. Bueno, pues vamos a hablar de la logística, del concepto de logística, de todos los tipos de transporte. Y vamos a hablar de los Incoterms, que ahora hablaré un poquito más de eso cuando entremos en el temario. ¿Vale? Más objetivos. Conocer los contratos más utilizados en el mundo de la internacionalización. ¿Vale? Me vale hablar de distribuidores, que es la fórmula más habitual para el exportador español. ¿Vale? Y entonces, ¿cuáles son los contratos que hay que hacer con los distribuidores? Pues contratos de distribución. Agencia, contratos de agencia, los agentes, ¿okay? En los mercados de destino. ¿Vale? Representantes, pues representantes. Seguimos las distintas fórmulas, pero sobre todo el contrato de compraventa internacional, el cual es aconsejable a todo el mundo que entre en una relación con partes terceras en otros países, el que haga un contrato de compraventa. ¿Vale? Hablaremos del contrato de compraventa en el programa. ¿Vale? Hablaremos de la financiación y medios de pago. ¿Cómo no? Tenemos que ver cómo se financia todo esto, qué instrumentos tenemos a nuestro alcance para poder financiar las operaciones de internacionalización. Y no hablamos solo en este caso de la internacionalización como exportación, también hablamos de las importaciones, ¿o no? Pues claro que es una internacionalización importar de fuera, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a ver, ¿podemos financiar las importaciones? Pues lo mismo, ¿qué instrumentos, qué líneas de importación pueden existir, etcétera? ¿Vale? Medios de pago, cheques, transferencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hablamos de fiscalidad. Fiscalidad es un tema que no se ha estudiado con detalle en los másters y en muchos ni siquiera se ha estudiado. Porque antiguamente no se hacía, hoy sí, hoy ya se incluye, ¿vale? En los másters. Es tremendamente importante en el mundo de la empresa. Desgraciadamente o afortunadamente, según se quiera mirar, ¿okay? Hay una fiscalidad y estamos obligados a hacer frente a esa fiscalidad. Bueno, pues queremos estudiar cómo es la fiscalidad de los exportadores españoles directa, es decir, cómo se les aplican sus impuestos de sociedades y demás. ¿Vale? Y la indirecta, que es a la que más importancia le vamos a dar en el máster, que es fundamentalmente el IVA, ¿okay? El IVA europeo. ¿Cómo se hace, cómo se calcula el IVA? ¿Existe IVA? ¿No existe IVA? Etcétera. ¿Vale? Vamos a hablar de otro módulo de asignatura que es la negociación. ¿Vale? La negociación internacional. ¿Y por qué es importante negociación? Pues porque nos estamos dirigiendo a un mundo que es distinto al nuestro. ¿Okay? Y la gente actúa con otros objetivos, ¿okay? Y con otras premisas y con otras culturas. ¿Vale? Y por lo tanto vamos a tener que ser, entre comillas, empáticos. ¿Vale? Y vamos a llegar a tener ese tipo de situación. El elemento cultural es absolutamente importante. ¿No? Pero no solo eso, sino que en el ámbito de las licitaciones vamos a ver, perdón, en el ámbito de la negociación vamos a ver también el ámbito de las licitaciones. ¿Vale? ¿Por qué licitación es importante? Cuando hablamos de licitación son concursos públicos, ¿vale? Pero concursos públicos internacionales. ¿Vale? Hay una cantidad tremendamente importante de fondos en el mundo y cada vez más, ¿no? Manejado por las instituciones que llamamos multilaterales. ¿Vale? Entonces, estas instituciones multilaterales lo que está haciendo es financiando a países en desarrollo o subdesarrollados para para suministrarles productos o para suministrarles servicios. ¿Okay? Entonces, eso se está licitando para que concursantes internacionales acudan a suministrarles o acudan a prestarles el servicio. ¿Vale? Entonces, es interesantísimo y ha salvado a muchísimas empresas españolas, ¿okay? En determinados momentos cuando la economía ha ido muy mal, ¿vale? Acá en España. ¿Vale? Entonces, pues ha ido buscando ámbitos en donde se pudiese ir mejor. Pues es un mundo tremendamente interesante. Pues hablaremos de eso también. ¿Vale? La contratación, todo esto, tenemos que ver el mercado. Estamos hablando un poco de todo. Claro, tenemos los objetivos de todo lo que estamos hablando en el programa, ¿no? Que ahora iré con más detenimiento. Pero el ámbito jurídico, ¿vale? Lo que hablábamos antes de los contratos internacionales. Yo le sigo dando muchísima importancia a los contratos internacionales y, de hecho, discuto con los alumnos una cuestión que es muy sencilla y es
¿crees que es necesario conocer la legislación internacional para cerrar un acuerdo con terceros? ¿Vale? Y hay gente que cierra acuerdos sin conocerla. Y dice, bueno, pues porque existe en Internet, hoy en día tú tienes la opción de conseguir muchísimos tipos de contratos. Le pones un poco de sentido común y ya crees que eres el rey del mambo y ya te haces un contrato súper guay del Paraguay, ¿no? Bueno, pues hay que tener cuidado, hay que tener muchísimo cuidado y en los contratos internacionales mi recomendación siempre, y la que siempre daba a mis clientes, es que un jurista lo revise. Me parece muy bien que tú trabajes en el modelo y demás, pero por favor, que un jurista especializado te lo revise, ¿okay? Y apunte las cosas que sean necesarias. Bueno, pues yo creo que no me estoy dejando nada de lo que son los objetivos. ¿Para quién va esto? Pues yo creo que ya este programa ya se está viendo para qué tipo de personas son, ¿no? Dos tipos de personas que trabajan en el mundo del comercio exterior. ¿Vale? Que trabajan en el mundo del comercio exterior, ¿vale? Técnicos, coordinadores, product managers, es decir, que están ayudando al desarrollo del negocio internacional, ¿vale? O cuadros con una especialización concreta en algunas de las materias que ha hablado. Por ejemplo, hemos tenido bastantes alumnos del ámbito de compras en las empresas, ¿vale? Del ámbito de la logística. ¿Por qué? Porque son gente que sabe muchísimo del tema de los Incoterms, del tema de los transportes, de las navieras, del tal, del cual, pero no conocen el mundo de marketing, ni el mundo de las finanzas, cómo paga la gente o cómo se financia, ni el ámbito de la fiscalidad. Y quieren tener, ¿okay?, un conocimiento más general, ¿okay?, más estratégico para acceder a puestos ya más de dirección, ¿vale? Entonces, esa es una tipología muy clara, ¿vale?, de alumnos que hemos tenido en el programa. Más tipologías. Gente que son profesionales en algún sector, pero que quieren pegarle un giro a su carrera o porque han tenido una oportunidad de entrar en contacto con empresas del mundo del comercio exterior, ¿vale? Entonces, quieren conocerlo bien, ¿vale? Conocerlo bien antes de emprender algún tipo de aventura en ese mundo, ¿vale? Posgraduados. Siempre vamos a ir buscando gente con una licenciatura, mínimo, ¿vale? Hay gente que lo puede suplir con experiencia, ¿de acuerdo? Lo que no nos gustaría ver, y no lo hemos visto hasta el momento, es una persona sin formación ni experiencia. No podemos. ¿Vale? No podemos porque cuando empecemos a hablar del ámbito económico-financiero, por ejemplo, y de hacer proyecciones, ¿eh? Pues hombre, yo quiero que sepa qué significa el resultado de una empresa. Yo le voy a explicar lo que es un resultado y le voy a decir cómo llegamos a un resultado, ¿vale? Pero quiero que tenga una cierta claridad. Cuando hablamos de Michael Porter, tampoco es necesario que sepa exactamente quién era ese señor, uno de los señores del marketing internacional, ¿vale? Pero sí que esté acostumbrado a entender teorías y análisis de gurús, ¿okay?, que han dicho cosas, ¿vale? O Kotler, ¿okay? O cuando hablemos de McKinsey y de Boston Consulting Group, que son dos de las grandes empresas de consultoría estratégica del mundo, ¿okay?, pues le suene algo de lo que vamos a ir hablando. Es decir, alguien que se haya enfrentado a un mundo o académico o de experiencia, ¿vale? Entonces, hablamos de postgraduados, ¿vale? Esas personas sí han tenido ya ese tipo de experiencia y quieren entrar en el mundo del comercio exterior. Pues aquí les brindamos la oportunidad de que lo hagan, ¿vale? Más temas de perfiles. ¿Hay algún emprendedor? ¿Cierto? Hay algún emprendedor, no muchos, pero sí hay gente que quiere montar un negocio, ¿vale? Y que va buscando un poquito pues, la formación necesaria para conocer todo lo que implica, ¿vale? Y es cierto que la va a conocer, desde luego con el proyecto lo va a conocer, ¿vale? Venga, entremos un poco en el programa. El programa, como antes o como al principio decíamos, consiste en 8 módulos, ¿vale? 7 módulos y el proyecto, al cual le llamamos módulo 8.
¿vale? Y voy a hablar un pelín de cada uno de ellos, muy rápidamente. El primero, introducción, iniciación al comercio exterior, ¿vale? Aquí vamos a hablar de cómo se desarrolla una estrategia de internacionalización y cómo analizamos una empresa, ¿vale? El diagnóstico que hacemos de cualquier empresa para ver si está preparada para salir al ámbito internacional es lo que llamamos el DAFO, famoso DAFO, que casi todo el mundo sabe lo que es, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿vale? Bueno, pues vamos a estudiar con distintos tipos de análisis, ¿eh? Ese DAFO. Vamos a intentar sacar, ¿para qué? Para que ver que nuestra empresa sí tiene potencial de internacionalización, ¿vale? Porque queremos que no, lo decimos, no tiene, usted no se va a internacionalizar, ya no hay proyecto. En el proyecto necesitamos empresas, lógicamente, que sí tengan capacidad de internacionalización, ¿vale? Pero, por lo tanto, iniciación al comercio exterior, estrategia y, sobre todo, análisis DAFOS, ¿vale? Segundo tema, marketing internacional. Como antes decía, vamos a hablar del marketing, del marketing tradicional y del marketing digital, ¿vale? Perdonad, pero me estoy cogiendo el temario para que no se me escape nada. Aquí está. Introducción al marketing, estrategias de marketing internacional, una cosa tremendamente importante, y es que cuando vamos a un mercado exterior, ¿okay?, tendremos que definir, por ejemplo, a nivel de precio, ¿okay?, que es puro marketing, precio, ¿vale?, de nuestro producto, es si nos adaptamos o estandarizamos el precio, por ejemplo, ¿vale? Y eso, o el producto. ¿Y eso qué significa? Pues que si me adapto a lo que los alemanes van a consumir, o si estandarizo porque tengo un producto muy internacional y que me lo va a consumir igual un inglés que un alemán que un francés. Bueno, pues tendré que pensar, ¿vale?, mi producto, de qué tipología de producto es. Precio. ¿Alguien conoce aquí algún tipo de producto cuyo precio sea exactamente igual en todas las partes del mundo? A mí en alguna de las sesiones ha habido algún alumno o participante que me ha dicho que sí. Y le he preguntado, dime cuál. Y no ha sido capaz, ¿vale? Porque no existe, ¿vale? Los precios van a estar siempre adaptados. No tiene sentido desde un punto de vista empresarial que yo vaya con el mismo precio que vendo en Marruecos a Francia. Es que no tiene, pero si es que el poder adquisitivo de los franceses es un 80 o 90, 100% superior al marroquí, ¿vale? Si yo le pongo el precio marroquí, me va a considerar mi producto como un producto de Chichinabo, no lo quiere, porque somos así, es la realidad, ¿vale? Por lo tanto, tendré que adaptar el precio al asunto. ¿Hay alguna empresa que tenga el mismo producto en el mundo? Y dice, sí, McDonald's tiene eso. No, McDonald's no vende carne de cerdo en países musulmanes, ni vende carne de vaca en países en India, ¿vale? Y sus productos cada vez se diferencian un poquito más, porque como se está metiendo más en diversificación de productos, ¿vale? Zara, bueno, no sé, son muchísimos los ejemplos, que no hay nada estandarizado. Pero hay que estudiar y analizar. Me estandarizo, me adapto. ¿En qué me adapto? ¿En qué me estandarizo? Normalmente siempre es mixto, normalmente, ¿vale? Bueno, ya me estoy... Marketing digital, hay que hablar del marketing digital. Redes sociales. Hay que conocer las redes sociales que están pintando en Alemania, si es que yo quiero vender en Düsseldorf, no las que están pintando en Colombia, ¿vale? Tengo que conocer cómo se dirige a uno. Las influencers o influencers son importantes en redes sociales. Bien, pues la verdad es que muchísimos países están cogiendo un protagonismo bestial. Tendremos que saber en cuáles sí y cuáles son, ¿vale? Etcétera. Comercio electrónico, tienda virtual. ¿Conocéis el comercio electrónico, es decir, la venta por las plataformas? ¿Okay? Hoy en día cada vez es mucho más importante el número de empresas que están vendiendo fuera en el exterior, ¿okay?, vía las plataformas. ¿Okay? Pues que si Amazon, que si Alibaba, que si AliExpress, o las múltiples que existen especializadas en sectores concretos y específicos, ¿vale? Por cierto, hay una página web en el ICEX tremendamente importante que se llama eMarket Services, ¿okay?, que nos va a hablar y nos ayuda a conocer todo el mundo de las plataformas en el mundo, ¿vale?
Y esa es obligado cumplimiento. Eso es casi como cualquier libro de mesilla, ¿vale? De obligado conocimiento. Bueno, total, que el marketing digital es algo absolutamente crítico y en el marketing vamos a cubrir pues todo eso. Logística. Antes comentaba la diferencia que existe hoy en la concepción de la logística y la importancia de hoy con respecto a lo que ha sido la importancia de la logística. Antes de la pandemia considerábamos que la logística era un commodity. ¿Commodity qué significa? Pues que existe muchísima oferta, ¿vale? Y a precios muy competitivos, ¿vale? Bueno, ha cambiado radicalmente, ¿vale? Hoy en día hay muchísima competencia, no competitiva, sino competencia, es decir, que ya no hay tantos donde poder elegir, ¿okay? con poco conocimiento. El mundo de la logística ha cambiado radicalmente, ¿vale? Vamos a hablar de la logística internacional, vamos a hablar de los transportes. ¿Qué transportes hay en el comercio internacional? Los famosos 5. 5 que cualquier persona de la calle va a decir, ¿el del tren es un comercio? Sí. ¿El camión es un comercio? Sí. ¿El barco es un comercio? Sí. ¿El avión es un comercio? Sí. Los 4 modos esos de transporte, ¿vale? Y además el quinto, y el quinto que es multimodal, que utiliza 2 o más de esos 4 anteriores que he dicho. Pues vamos a hablar de todos ellos. Y vamos a hablar de los Incoterms. Nadie que esté en el mundo de la internacionalización puede estar sin conocer. Yo no digo que sea maestro, ni que sea un experto exacto en todo, pero tiene que conocer que hay 11 maneras de llegar, de transportar la mercancía, de entregar la titularidad a la mercancía, de gastarse en los seguros y en tipos de transporte en el mundo internacional. Los Incoterms marcados por la Cámara de Comercio Internacional, ¿vale? Incoterms 2020. No son obligatorios. No tienes por qué hacer operaciones siempre con un Incoterm. No. ¿Vale? Pero el 95% de las operaciones internacionales se hacen con Incoterms. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque ya solo haciéndolo con un Incoterm te está dando cuáles son la forma en que tienes que hacer la exportación o la importación. Aquí hablamos de exportadores e importadores. Por lo tanto, esas 11 formas hay que conocerlas, ¿vale? Y parten desde aquella en la que el exportador no tiene ningún tipo de responsabilidad, ¿vale? Porque lo está vendiendo en su propia fábrica, en sus propios almacenes, ¿vale? La export, hasta la que va a llevarle la mercancía a la puerta del importador, a su casa, que es la DDP, ¿vale? 11. Y entonces tenemos que estudiar ese abanico y son las Incoterms 2020, ¿vale? Sigamos con otras materias. Ya hemos visto iniciación, logística, marketing. Vamos a contratación, los contratos en general, algunos de los contratos más empleados, las recomendaciones prácticas y hablaremos un poco del arbitraje internacional, ¿vale? Nosotros somos partidarios, y no porque lo seamos nosotros, sino porque lo es la mayoría del mundo empresarial, en establecer fórmulas de arbitraje en los contratos. En vez de poner como legislación que va a dirimir los conflictos entre las partes, si es que surgen, a los países, a los tribunales ordinarios, que las partes se pongan de acuerdo y elijan unos árbitros. Entonces, hoy en día hay arbitraje internacional, igual que hay arbitraje nacional. Acá en España lo podemos hacer. Y con cualquiera de las dos partes podemos decir que la Cámara de Madrid arbitre nuestros posibles conflictos, ¿vale? Y se hace. Bueno, pues lo mismo en el ámbito internacional y en este caso la Cámara Internacional, ¿no? Bien, daremos paso al mundo de la financiación y medios de pago. Vamos a hablar de los instrumentos también de cobertura de riesgos. Aquí estamos hablando de un mundo de riesgos, porque siempre que estamos comprometiéndonos a vender una mercancía por un dinero, llegará la mercancía, no llegará, me van a pagar, no me van a pagar, en qué transporte va a ir, qué tal, todo tiene riesgo, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que ver es cuáles son las coberturas de esos riesgos. Coberturas se dicen los medios para que no tengamos ese riesgo posible, ¿vale? Vamos a estudiarlo. Es muy importante. Bueno, cuando digo vamos a estudiarlo, vamos a verlo, vamos a tocarlo, y si el alumno lo quiere estudiar, lo estudiará, ¿vale? Desde luego nosotros sí lo vamos a transmitir y demás. Y va a aparecer
en todos los ejercicios y demás, como algo que es necesario conocer. ¿Vale? Perdón. Vamos a hablar de la financiación con apoyo oficial, es muy importante y cada vez más. Cuando decimos apoyo oficial hablamos de las administraciones públicas, ¿vale? Cada vez ponen más instrumentos de ayuda al empresario de internacional, ¿vale? Lo cual es tremendamente importante y podemos estar hablando de ICO, es un instrumento público, podemos hablar de COFIDES, son instrumentos públicos, podemos hablar de ENISA, son instrumentos públicos, podemos hablar de multitud no, pero muchos proyectos, muchas instituciones que ayudan ahí, y hay que conocerlo, ¿vale? Hay que conocerlo y es muy importante. Y dice, hay una disquisición, ¿y por qué tengo que acudir a financiación externa? ¿Por qué? ¿No puedo hacerlo con mi propio capital? Y dice, sí, claro que puedes, por supuesto que puedes, ¿vale? Pero en el mundo de la empresa hay una máxima. Y la máxima hay un axioma financiero. ¿Okay? Y el axioma es muy sencillo. Si a mí me cuesta endeudarme menos de lo que obtengo en mi explotación de negocio, ¿okay? Endeúdate. Ahí lo dejo para que lo piense todo el mundo. Es un axioma financiero, ¿vale? Si el coste de la deuda es menor que lo que me está rindiendo mi negocio, endeúdate. ¿Vale? Bueno, también decir que en el año 2008 ¿okay? Ya se habían aprendido las empresas españolas este axioma ¿okay? Y fue la hecatombe ¿okay? Para muchas de ellas, ¿vale? Porque se endeudaron y no contemplaron que pueden cambiar las cosas en el mercado. ¿Okay? Y de repente los tipos de interés empezaron a subir a lo bestia y lo que yo había contratado con un 1%, un 2% de interés se me subió a la parra, ¿vale? Y perdí dinero a exportas. Por lo tanto, lo que he dicho es un axioma financiero cierto, siempre y cuando las condiciones son constantes, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Pero bueno, la financiación, y vamos a hablar también del proyecto, el plan de negocio, la financiación. Tremendamente importante. Y en el proyecto es uno de los elementos críticos. Bueno, son todos críticos, pero esto lo es. ¿Vale? Es decir, saber proyectar ¿okay? Razonablemente ¿okay? Un negocio en el futuro. ¿Vale? ¿Cuánto creo que voy a vender? ¿Por qué? ¿A qué precio? ¿Qué cantidades? ¿Okay? ¿Y con qué costes? ¿Vale? Tengo que proyectarlo. ¿Y con qué costes? De tal manera que yo sepa cuánto dinero voy a necesitar para poder hacer mi proyecto de internacionalización. ¿Vale? El plan de negocio. Entonces, en el módulo de financiación se hablará del plan de viabilidad. Sigamos. Fiscalidad. La que hablábamos antes, ¿no? De que no se había cubierto de siempre los temas. Y hablamos, como siempre, de la fiscalidad directa y la indirecta. ¿Vale? Sobre todo el IVA. Pero también hablaremos de la fiscalidad de expatriados. ¿Vale? Es decir, ¿qué pasa con aquellas personas que trabajando en una empresa española se les envía al extranjero? ¿Vale? ¿Cuál es la fiscalidad de esas personas? También de los paraísos fiscales. Estamos hablando del mundo internacional. ¿Vale? Es un tema que cada vez se habla más de los paraísos fiscales, ¿vale? Porque cada vez están más perseguidos. ¿Vale? Hoy en día existe, vamos al Ministerio de Economía, al Ministerio de Asuntos Exteriores y decimos paraísos fiscales y nos va a aparecer el listado de países considerados como paraísos fiscales por el Estado español. ¿Vale? Y entonces, en esos países, si yo quiero hacer negocio con ellos, voy a tener muchas complicaciones. ¿Vale? Venga, sigamos. Hablamos de fiscalidad, hablamos de negociación y licitaciones internacionales. Una visión general de la negociación internacional, técnicas de negociación, procesos. Yo creo que todo el mundo hemos hablado del win-win. Es que hasta en las relaciones domésticas el win-win, es decir, vamos a tratar al otro para que gane también, ¿no? Que yo gane, win, y que gane él también, el win-win, ¿vale? Bueno, pues es la fórmula más inteligente. Ahora bien, ¿y cómo se hace eso? El win-win. ¿Vale? Bueno, pues vamos a estudiar otros sistemas que no son el win-win, ¿vale? Y que la mayoría de ellos no son recomendables. Bien, bueno, pues eso en negociación, técnicas y políticas, y el proceso de negociación. Y luego, pues la contratación pública internacional, las licitaciones, lo que hablaba antes, las ingentes cantidades. No tenemos que ser expertos
en esto, ni mucho menos, ¿vale? Yo diría que en casi ninguno de los temas que estamos hablando, ¿okay? Pero sí conocerlos, ¿okay? Sí conocerlos. Y el mundo de las multinacionales es tremendo. Y nos tiene que sonar el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial, la ONU. Todo eso nos tiene que sonar. ¿Y por qué? Pues porque están totalmente imbuidos en el mundo internacional, ¿vale? Y no son ONGs, ¿vale? Es la realidad. No son USAID. USAID es la institución de ayudas del gobierno norteamericano, que es la mayor que existe en el mundo, es la que más fondos maneja en el mundo, ¿vale? Pero no hablamos de eso. Estamos hablando de instituciones que al final tienen una cuenta que cumplir con sus socios y accionistas, los multilaterales, los bancos. Pero es ingentes cantidades. Y muchos españoles, ya contaba antes, en el ámbito de la ingeniería y de los servicios, sobre todo, ¿okay?, que han estado haciendo y hacen negocios en dónde? En aquellos países que están financiados por los multilaterales. Yo diría, por ejemplo, en Latinoamérica, ya que veo a alguna persona de la audiencia con rasgos americanos, pues yo, pero vamos, muchísimos países de Centroamérica, de Sudamérica y demás, ¿no?, que son depositarios de fondos para hacer las infraestructuras de esos países. Por lo tanto, hace falta conocer cómo llegó a eso. ¿Puede optar mi empresa a eso? Etcétera, ¿no? Bueno, y ya nos hemos dejado para el final el proyecto de internacionalización de una empresa, ¿vale? Esto es, nosotros lo computamos prácticamente como un tercio de todo el programa del máster, ¿okay? Son 660 horas, 240 son solo del proyecto. Sinceramente, en mi visión personal y particular, ¿okay?, deberíamos de alcanzar el 50%, ¿vale? Es decir, este proyecto es tremendamente importante. Desde el principio es transversal. Mientras que los otros módulos los vamos a ir estudiando cada uno 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, este desde el principio, todo el máster, ¿vale? Vamos a hacer un proyecto. ¿Y qué vamos a hacer? Elegir primero cuál es mi proyecto, cuál es la empresa que yo quiero internacionalizar, cuál es el proyecto, ¿vale? Después vamos a hacer un diagnóstico de su potencial de internacionalización, ¿vale? Vamos a diagnosticar las capacidades y potencialidad que tiene esa empresa para poder hacerlo. Vamos a seleccionar a qué mercados deberíamos de dirigir el producto o servicio de esa empresa. ¿Qué sería lo normal? Bueno, pues se hace un proceso de análisis, ¿vale? Y elegimos mercados. Normalmente lo hacemos por exclusión. Es decir, que vamos eliminando mercados, si es que no tenemos ni idea, ¿okay? Vale, pues vamos eliminando y hacemos una metodología muy clara. Y necesitamos, insisto, estudiar exactamente cuáles son los puntos críticos de cada mercado que tengo que tener algo de información, ¿vale? Entonces, por eso nosotros vamos a decir, haz un plan de información necesario, que es el PIN, ¿vale? Pues no, plan de información necesario. Elige los 4 a 8 temas críticos que tienes que buscar información, sí o sí. Vamos a ver, por ejemplo, yo qué sé, una empresa que hace pasta de dientes, ¿okay?, y que quiere vender pasta de dientes en el extranjero. ¿Qué tiene que mirar de los alemanes para ver si yo voy a poder vender pasta de dientes en Alemania? Estoy pensando a bote pronto, esto ni lo he preparado ni nada de nada, pero pensemos un poco. Venga, ¿qué pienso? Primero, ¿se limpian los dientes en ese país? Porque, oye, puede que haya algún país en donde todavía sigan con la madera y con los dientes. ¿Se limpian? ¿Cuál es el consumo que hay de este? ¿Qué tipo de pasta de dientes es la que utilizan? ¿Vale? ¿Cómo son tiene una serie de productos, la pasta de dientes? ¿Cómo son de receptivos a los distintos productos que tiene ¿Cómo son al marketing de este tipo de productos? ¿Qué competencia me voy a encontrar en ese mercado? ¿Quién está vendiendo pasta de dientes en esos mercados? ¿Son productos locales, fabricados localmente, o son productos que están importados? ¿Vale? Es decir, tengo que empezar. Aduanas. ¿Cómo es de difícil la entrada de producto en esos mercados por las aduanas? ¿Vale? ¿Cuáles son los elementos de comunicación? Bueno, seguimos y seguimos, pero vamos a elegir los puntos críticos de verdad.
Es que, insisto, si nos ponemos a buscar información de Colombia, por decir, ¿vale? De cualquier sector y cualquier cosa, vamos a encontrar información, pero por un tubo, una barbaridad de información. No la necesitamos toda, ¿vale? Tenemos que ir a la información crítica. ¿Vale? Bien, sigamos. Formas de acceso al mercado, tercera parte. Ya sé que mi empresa es internacionalizable. Ya sé hacia dónde quiero ir. Y ya sé cómo buscar algo de información sobre esos mercados a los que quiero ir. Y ahora, ¿cómo accedo a esos mercados? ¿Cómo voy? ¿Busco distribuidores allá? ¿Busco agentes? ¿Monto una filial? ¿Qué hago? ¿Es mi producto susceptible de hacer algún tipo de alianza con alguna empresa local o internacional? ¿Cómo lo hago? Pues eso, tenemos que estudiar todo eso, ¿vale? ¿Con qué forma? Una vez que ya sé dónde quiero ir y de la forma que quiero ir, ¿okay? Empiezo ya a buscar claramente los elementos y datos de las tareas a realizar, que fundamentalmente se basan en un marketing mix. Quien haya estudiado marketing ya sabe lo que estoy diciendo, ¿vale? Marketing mix. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estudiar el producto en profundidad. El producto y sus atributos, no solo el producto, sino sus atributos, el packaging, ¿okay? El embalaje, ¿okay? Etcétera. ¿Vale? Tenemos que estudiar cómo se puede adaptar a lo que se necesite en ese mercado. El precio, lo mismo. ¿Okay? ¿Cuál es el tipo de precio que hay en ese mercado? ¿Cuál no? El detalle. La distribución. ¿Cuáles son los canales que hay en ese mercado? Digo, los canales de comercio. ¿Por qué? Porque normalmente yo vendo a alguien que compra al exterior, pero ese alguien a su vez va a llevar todo el producto hasta el consumidor final por todo el canal, intermediarios, hasta el punto de venta minorista, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, tengo que estudiar. ¿Okay? Y por último, la promoción. Digo por último y está mal dicho porque me queda un elemento que ahora hablaré, pero hablo de la promoción. ¿Vale? La promoción es la comunicación, es la publicidad. ¿Cómo comunico mi producto? ¿Vale? Una vez que he determinado cuál es el posicionamiento que quiero tener, ¿vale? No me sirve estudiar cómo comunico y cómo publicito si no sé cuál es el posicionamiento que quiero. ¿Qué es el posicionamiento? La percepción que quiero que el consumidor tenga de mi producto o servicio. Eso es el posicionamiento. Pues venga, voy a ser el más caro. ¿Por qué? Pues porque sí, y saco todo fenomenal. Quiero ser el más caro, pues entonces tendré que comunicar que quiero ser el más caro. A ver cómo lo digo. Quiero ser el más barato, por contra. Nunca recomendaré a nadie que sea el más barato. ¿Vale? Pero bueno, en cualquier caso puede ser otra opción. ¿Vale? Quiero ser el de mejor relación precio-calidad. Quiero ser el que me consuman las mujeres entre 25 y 35 años de clase media trabajadora. ¡Ruas! Venga, fenomenal. Pues entonces voy a preparar mi comunicación acorde con eso. ¿De acuerdo? Bien, la promoción. Y he dicho que hay un quinto elemento cuando hablamos del marketing mix y es la fidelización. En el 90%, 99% de los casos, yo voy a buscar mercados en donde me quiera quedar. Yo no quiero buscar mercados en donde arrojo y recojo y me voy. No, quiero ir a aquellos donde me voy a quedar. Y en el 99% de los casos lo que voy a buscar es la recurrencia. Es decir, la fidelización del cliente. ¿Vale? Vender más de una vez al mismo cliente o al boca a boca a sus clientes. Fidelización. Permanencia en el mercado. Pues ese quinto elemento, la fidelización, la calidad, el servicio que presto de atención, ¿vale?, al cliente y demás, es un quinto elemento del marketing mix muchas veces olvidado, ¿vale? Pero es tremendamente importante. Vale, pues ya he estudiado todo eso, la política de producto, de precios, comunicación y distribución, y me queda un elemento nada más, y conformo mi plan estratégico de internacionalización. ¿Cuál es? El plan económico financiero. Todo eso, ahora tengo que ponerle apellidos que son los números. Venga, ¿cuáles son mis expectativas de ventas? Y me dice, hombre, mis expectativas, estoy vendiendo en España 3 millones, mis expectativas de venta afuera son el primer año 5 millones. Pero hombre, por favor, vamos a ser razonables. Yo vendo en España, después de tantos años trabajando, 3 millones.
y el primer año ya me estás diciendo que quieres vender 5 millones en el exterior. No digo que no sea posible, ¿eh? No lo digo, pero no me parece razonable. Seamos razonables. Aparte de que habrá que explicarlo bien por qué crees tú que puedes vender 5 millones, ¿vale? Cantidad, precio, etcétera, ¿vale? Vale, pero en cualquier caso, vamos a tratar de proyectar nuestros ingresos. Vamos a hacer un plan a 3 años. Es lo normal. Dice a 5, como se hacía. No, 5 no, es que 5 ya es el quinto año es mentira, no es verdad. ¿Okay? El tercer año es complicado entender que puede ser cierto, pero tenemos que hacer un ejercicio. ¿Vale? Por tanto, un ejercicio me refiero de suposición. 3 años. ¿Vale? Entonces, ingresos a 3 años. Y después, todos los costes. Los costes en los que yo incurro en la exportación. Por supuesto, tengo un coste directo, y es qué me cuesta a mí mi producto. ¿Vale? Qué mano de obra hay y demás. Eso me dará un margen bruto. Bueno, no voy a enrollar ahora para explicar el asunto, pero en cualquier caso, tengo que proyectar mis ingresos y mis gastos. Tengo que proyectar un resultado. Tengo que saber cuánto voy a invertir. ¿Voy a invertir? ¿Necesito invertir? Vale, pues ya tengo todos los costes y la inversión. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde saco los fondos? ¿Vale? ¿Cómo financio mi proyecto? Pues lo voy a financiar con el circulante, con el dinero que tenga en mi propia empresa. Perfecto. De acuerdo. Entonces tienes que tener holgura en tu empresa para poder hacerlo. Que no, tendré que acudir a financiación externa. ¿Vale? ¿Qué tipo de financiación? Bueno, eso es el plan económico financiero. ¿Vale? Estudiar bien claro los ingresos, los gastos, la inversión, la tesorería, la financiación del proyecto. ¿Vale? Y una vez que tenga eso, ya tengo todo. Ya tengo todo. Hombre, algún detallito me faltará seguro, ¿no? Pero el 90% de todo, más del 90%, lo tengo ya. ¿Vale? Ya sé para qué sirve mi producto, ya sé dónde puede valer, dónde me lo van a pagar, en qué mercado, ya sé de qué forma tengo que acceder, tratar de buscarlo, ¿no? Y ya sé cuánto me voy a gastar en el producto, en el precio, en ponerlo y comunicarlo, a qué precio. Ya he estudiado todo lo importante lo tengo ya estudiado. ¿Vale? Y eso es lo que queremos, que cualquiera de los participantes del proyecto, del máster, perdón, ¿okay? Haga un proyecto de internacionalización. ¿Vale? Para nosotros eso es absolutamente importante y es la esencia de este programa. ¿Okay? Es el ser muy práctico y el que venga de la vida real. ¿Vale? Bueno, yo creo que me he extendido.